Configuración de sistemas operativos. Actividad 4. Los elementos funcionales que componen un sistema informático son el hardware, donde encontramos componentes y periféricos, sistema operativo, software principal que gestiona los recursos de este hardware, aplicaciones, programas que realizan tareas y actividades diversas, y por último usuarios, individuos que utilizan estas computadoras, sistemas operativos o servicios y son clasificados según los privilegios que tengan dentro del sistema. Un equipo informático está formado por los siguientes componentes: procesador, disco duro interno, placa base, fuente de alimentación, memoria RAM, tarjeta gráfica, tarjeta de sonido y por último tarjeta de red. Dentro de los periféricos podemos diferenciar entre periféricos de entrada, como el ratón, el teclado o una webcam, periféricos de salida, como el monitor, una impresora o un altavoz, y periféricos de almacenamiento, como un disco duro o una memoria flash. Ethernet es un estándar de redes de área local creadas por la unión de varios ordenadores a través de cable. Este protocolo nace en 1970 de manos de Norman Abramson. El objetivo era el de crear una conexión establecida entre varios equipos informáticos, por ejemplo, dentro de una misma oficina o incluso en nuestro hogar. Gracias a Ethernet, es posible trasvasar información entre equipos sin necesidad de una conexión externa, como la habitual conexión a través de Internet. Esta es la diferencia principal, ya que con Ethernet establecemos una red de ordenadores propios y además de compartir archivos y carpetas, también permite que todos los equipos se conecten a uno mismo o a los mismos periféricos. Así, toda una oficina puede, por ejemplo, utilizar una misma impresora. Podemos clasificar los sistemas operativos en diferentes grupos. Según el tipo de servicio, encontraríamos según usuario, monusuario y multiusuario. Según servicios, centralizado y descentralizado. Según tareas, monotarea y multitarea. En función de la manera que ofrecen los servicios, encontraríamos centralizados, distribuidos, en red, de escritorio, en tiempo real y embedidos. Por disponibilidad, encontraríamos propietarios y libres. Y en cuanto a las licencias, encontraríamos software gratuito, de dominio público, OEM, retail y licencias por volumen. Para proceder a la instalación de los sistemas operativos, deberemos descargar e instalar primero VirtualBox. Crearemos la máquina virtual y estableceremos los requisitos y ajustes que deseemos. En primer lugar, añadiremos la imagen ISO de Windows y durante la instalación crearemos particiones para posteriormente añadir la imagen ISO de Ubuntu e instalar el software. La única diferencia es que para Windows, al ser software propietario, necesitaremos la key, que habremos obtenido desde nuestra cuenta Azure, mientras que Ubuntu es un software libre. Para desinstalar uno de los sistemas operativos, bastará con borrar la partición de disco donde lo hayamos instalado. Para la actualización del sistema, en el caso de Windows, al ser software de propietario, solo podremos hacerlo mediante el modo gráfico. En el caso de Ubuntu, al ser software libre, podremos hacerlo tanto desde el modo gráfico como por comandos desde la terminal. En primer lugar, deberemos clonar la máquina virtual para tener así una copia de la misma, en caso de que suceda cualquier error. Utilizaremos el programa EasyBC para modificar el gestor de arranque y seleccionaremos Windows para el posterior arranque tras haber borrado Ubuntu de su partición. Después seleccionaremos Reparar equipo, seguidamente de símbolo del sistema. Aquí nos aparecerá la consola de Windows, donde deberemos escribir el comando de recuperación. Para la creación y configuración de usuarios y grupos, desde Windows deberemos hacerlo desde el modo gráfico, entrando al administrador de equipos y luego usuarios y grupos locales. Desde Ubuntu hay dos opciones. Podemos hacerlo desde el modo gráfico, desde la herramienta Users and Groups y luego desde el modo texto a través de los siguientes comandos. Para configurar los parámetros de red en el caso de Windows, deberemos dirigirnos a Red de Internet, Conexiones de red, Ethernet, Propiedades. Seleccionaremos el protocolo IPv4 y Propiedades otra vez. Aquí se nos abrirá el panel desde el que podremos modificar la IP, la máscara de subred, la puerta de enlace y por último el DNS.
En el caso de Ubuntu, iremos a la configuración Red cableada, donde se nos aparecerá un panel similar en el que introducir los datos. Después, para comprobar que los parámetros introducidos funcionan correctamente desde Windows, iremos a la consola e introduciremos el comando ipconfig. Haremos lo mismo desde la terminal de Ubuntu, introduciendo el comando ifconfig. Para poder actuar sobre los servicios y procesos de nuestros sistemas operativos, en el caso de Windows lo haremos desde el modo gráfico, a través de la herramienta de administrador de tareas, donde podremos ver los procesos, finalizarlos, el historial de aplicaciones, el rendimiento de nuestro sistema, usuarios, detalles, etc. En el caso de Ubuntu lo haremos desde la terminal con los siguientes comandos listados. Para un correcto funcionamiento de nuestro dispositivo portátil, los pasos a seguir para su optimización son: desinstalar aplicaciones a las que no se da uso, borrar archivos y liberar espacio en el disco, abrir el administrador de tareas y administrar aplicaciones que se ejecutan al inicio del sistema, instalar todas las actualizaciones disponibles, escanear el sistema en busca de malwares y virus y, por último, realizar un formateo e instalar de nuevo el sistema operativo.